Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, un podcast del Liceo Juan Ramón Jiménez, un espacio para encontrarnos y para poder compartir las vivencias de esta comunidad. El día de hoy vamos a conversar de un tema muy interesante, muy actual, que nos demanda voces diversas, que nos invita a conversar, a conocer diferentes posturas y a poder ampliar este tema que es la educación en sexualidad infantil el día de hoy, pero en general la educación en sexualidad y cómo se empieza en el colegio. Están con nosotros y me gustaría que se presentaran cada una de ustedes para luego empezar un poquito con las preguntas. Bueno, yo soy María Jaramillo, soy psicóloga, sexóloga. A lo largo de más de 8 años he desarrollado el proyecto de educación en sexualidad integral dentro del liceo con estudiantes del bachillerato, pero también con los distintos docentes de la institución en preescolar, primaria y bachillerato. También soy orientadora escolar de los chicos y chicas del bachillerato alto. Bueno, mi nombre es Daniela Ternera, yo soy la maestra del grado Transición A y llevo 3 años en el Juan Ramón y pues adicionalmente también soy exalumna de acá. Mi nombre es María Alejandra Alarcón, yo soy psicóloga, especialista en psicoanálisis vincular y llevo este es mi tercer año en el liceo, acompañando a los chicos y chicas y también a los docentes. Bueno, chicas, pues qué gusto estar en esta conversación. Lo primero que quisiera preguntarles, y aquí cada una me va diciendo cómo quisiera vincularse con la pregunta, es ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación en sexualidad infantil? ¿De qué estamos hablando? Podemos dejarlo en sexualidad y luego irnos a lo infantil, pero cada una de ustedes como que me pueda aportar sobre esa pregunta. No sé quién quisiera comenzar. Bueno. Dale, Aleja. Sí, creo que cuando hablamos de educación en sexualidad, empezamos a hablar también por educación en conocerse, ¿sí? Porque la sexualidad no es algo que tenemos o que de pronto en algún momento de la vida llegó, o la sexualidad, ¿sí? Sino que nacemos desde el inicio de la vida como seres sexuales. Y seres sexuales implica desde tener un cuerpo que siente, que experimenta placer también, ¿sí? Desde el bebé, uno diría, los bebés también tienen sexualidad, ¿sí? El bebé nace y empieza a sentir el contacto con su cuidador o su cuidadora primaria, ¿sí? Y empiezan a experimentar, a vivir. Yo creo que cuando hablamos de educación en sexualidad hablamos de la vida, ¿sí? De la vida de un ser humano, que pasa por muchas cosas, por cómo me relaciono con los demás, cómo es mi relación con mi cuerpo, y cómo todo eso pues se va encontrando en sociedad, ¿no? A medida que los niños y las niñas van ampliando su mundo social, pues esa es una esfera de su humanidad pues que es importante atender, así como muchas otras. Empezaría diciendo eso, no sé si quieran compartir algo. Sí, pues yo diría puntualmente que hay que entender que es educación en sexualidad integral, porque digamos que venimos de un paradigma que hablaba de educación sexual, en donde más estaba centrado, digamos, en la prevención de embarazos adolescentes, en la prevención de la transmisión de infecciones de transmisión sexual, y un poco desde un enfoque más biologicista, solamente, digamos, ligado al cuerpo, incluso muchas veces sin llegar a aprender la terminología correcta de las partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usualmente para hablar del aparato reproductor femenino se hablaba de la vagina, ¿sí? Y no se mencionaba la vulva, que es, pues, digamos, la forma correcta de hablar del aparato reproductor femenino exterior, que tiene, digamos, otros elementos que también tenemos que tener en cuenta. Y entonces hablar de educación en sexualidad integral es entender pues, que la sexualidad es algo que, como decía Aleja, es algo con lo que nacemos, esencialmente, ¿sí? Desde que nacemos, pero se vive de una forma distinta a lo largo de la vida, en las diferentes etapas de la vida. Tiene retos, tiene comprensiones distintas, que necesitamos poder
alojar, ¿sí? Necesitamos poder hablar de esto, porque entonces aquí ya sí voy a hablar, digamos, de lo que es la educación en sexualidad integral en las infancias, y es que también, digamos, de por medio, usando esta terminología, entendemos que esto hace parte del ciclo vital, ¿sí? Y hace parte de la infancia, porque particularmente la sexualidad ha estado muy negada en la infancia, porque tenemos un poco estas ideas de que los niños y las niñas son estos seres puros, inocentes, porque usualmente pensamos que la sexualidad es algo más de lo que hacemos con nuestros genitales, del sexo, ¿sí? Cuando, digamos, es todo lo que pues, Aleja ha dicho, y también tiene que ver con lo que somos, ¿sí? Con lo que vamos descubriendo que nos produce placer en la vida, que pues, también está en la infancia, y por eso desde la infancia tenemos que empezar a enseñar en estas cosas, empezar a, digamos, familiarizarnos con las terminologías correctas, enseñarles a las infancias a entender, digamos, que este es un tema del cual podemos hablar, ¿sí? Que necesitamos poder hablar de todas estas cosas, pues porque pasa por nuestro cuerpo, por nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros valores personales, familiares, culturales. Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo diría. Dani. Sí, yo quiero agregar una cosa, y es que no solamente es el ejercicio como con uno, sino también con los otros, sobre todo en el preescolar, pues es descubrir el cuerpo, que es como en el momento en el que ellos poco a poco, en lo gráfico al menos nosotros lo vemos muy representado en los dibujos que ellos hacen, porque son muy distintos los dibujos de kinder a de transición, sobre todo en estos primeros meses que ya estamos nosotras muy concentradas en que dibujen la cabeza, todas las partes del cuerpo. Y no solamente es ese cuerpo como territorio, sino también ese cuerpo con otros, ¿no? Como del respeto, de cómo se juega, de cómo se convive con esos otros que hoy en día, pues en el colegio están de 8 a 3 de la tarde, y que claramente pues van a tener que aprender también a convivir todo el tiempo pues con otros seres humanos, y que eso implica pues un respeto al cuerpo del otro. Cosas que me parecen muy interesantes ahí y que ahora quisiera retomar para que no se nos fuera. Hablas del cuerpo como un territorio, que sería algo interesante de explorar ahorita, pero cuando María hablas de la educación en las infancias y surge, ¿no? Como, ¿por qué es más difícil, no? ¿Por qué cuesta tanto educar en sexualidad a niños y niñas más pequeños? ¿Qué elementos han visto ustedes de la cultura, de no sé, qué hace que eso sea más difícil? Que lo que de pronto hace unos años pues era la educación que tenía más un referente, como decías tú, biológico, y que en los grandes se habla de manera un poquito más abierta. No sé qué cualquiera quiera compartir ahí. Yo quisiera compartir. Dale. Yo sí creo que es normal que cuando hablamos entre adultos de educación sexual infantil pueda ser un tema incómodo de escuchar, un tema difícil al mencionarlo como adultos. Ahí también vale la pena, sin afirmarlo, pero digamos que atravesar la pregunta de cómo estoy viendo yo la educación, ¿sí? La estoy viendo con mis ojos adultos, la educación sexual, en sexualidad, ¿sí? Estoy viéndolo yo con mis ojos de adulto. ¿Será que mi idea de la sexualidad es solamente restringida a la genitalidad, al encuentro sexual con el otro? Y claro, si me imagino eso con niños y niñas de primero, de kinder, puedo sentir incomodidad, ¿sí? Puedo sentir que eso no es. Pero si ampliamos la mirada de la sexualidad, como lo que mencionaba Dani, lo que mencionaba María acerca de el conocimiento primero del cuerpo propio, luego del otro, incluso hablar de placer genera cosas, porque también el placer a veces lo relacionamos con la genitalidad también. Incluso yo cuando llego ya en quinto de pronto a dar talleres y digo la palabra placer, se miran así como, ¿de qué vamos a hablar? No, el placer de comerse un helado delicioso, el placer de tener frío y arrullarse con una cobija, son sensaciones placenteras de disfrute. Y la sexualidad pues también está, digamos, permea toda esta experiencia humana, ¿sí? Entonces yo creo que por ahí como que puede generar incomodidad de pronto en la adultez y en las ideas que de pronto hemos tenido sobre la sexualidad
en estos años, ¿sí? En culturas en donde pues esto ha sido un tema tabú, en donde, bueno, muchas cosas de la historia también nos han permeado y nos han invitado a que de eso no se habla, ¿sí? A que sí, es algo que no debe aparecer en otros contextos y bueno, por el contrario, ¿cómo no hablar de la experiencia humana? Creo que por ahí. Sí, yo digamos que sumado a lo que estaba diciendo Aleja, diría pues que uno de los grandes temas es justamente que a veces incluso entre adultos, con los adolescentes, que podrían ser tal vez edades en donde más fácilmente saliera el tema, ¿sí? Pues surgen todas estas emociones, ¿no? Surge la vergüenza, la culpa, la incomodidad, la curiosidad también, ¿sí? Pero es difícil aceptarse o sea, aceptar que sentimos curiosidad por todas estas cosas, que tenemos dudas, que es interesante, que es placentero, ¿sí? Entonces, pues creo que justamente es pensar pues, nuestra relación con la sexualidad y nuevamente como frente a las infancias, pues es un poco esta idea en donde tal vez de verdad vale la pena como que nos preguntemos por qué nos cuesta tanto pensar que existe la sexualidad en la infancia, ¿sí? Como, ¿qué pasa si, o sea, que exista sexualidad implica como que se rompa un poco esta idea de la pureza, de la inocencia de la infancia? Yo invito a los oyentes a preguntarse, digamos, como qué sucede, como cuando no hablamos de sexualidad desde la infancia, ¿sí? Como cuando no les enseñamos, digamos, a poner límites, digamos, frente a estas cosas, ¿sí? Porque todas esas cosas tienen que ver con la sexualidad, ¿sí? Y de verdad, sí, estoy muy convencida de que es fundamental hacerlo desde la infancia, porque es que desde ahí hacemos los pinitos, digamos, las bases, para que cada vez en la medida en la que se vaya creciendo, pues no, o sea, deje de ser difícil hablar de este tema. Necesitamos poder hablar de sexualidad, porque es que el hecho de no haberlo hecho a lo largo de los años no ha hecho que las cosas no salgan mal, ¿sí? O sea, que no hayan habido dolores, que no hayan habido sufrimientos, por el contrario, creo que muchas veces el hecho de no haber podido hablar de estas cosas, de no haberlo podido nombrar, de no haber podido prevenir, ¿sí? Hacer el trabajo de la prevención, que es disminuir la probabilidad de que algo suceda, ¿sí? Pues es lo que muchas veces nos llevó a las personas en general a tener sufrimientos pues, relacionados con nuestra sexualidad en muy distintos aspectos, nuevamente no solamente en los encuentros sexuales, sino por ejemplo en temas de identidad de género, ¿sí? En cómo me entiendo yo como mujer, ¿sí? Como qué significa esto de ser hombre, hay una única forma de ser hombre, de ser mujer, ¿sí? Como también valoro que cada persona tiene una vivencia pues distinta de la sexualidad, ritmos distintos, ¿sí? Que yo creo que nuevamente, que es una cosa muy importante tener claro y es que pues la forma en la que se le habla de sexualidad a la infancia no es la misma que se le habla a la adolescencia, ¿no? O en la adultez, o sea, eso siempre hay que tenerlo como muy claro y muy presente, porque creo que muchas veces ese es un temor que puede surgir y entiendo que es válido, ¿sí? Pero no es lo mismo, no estamos hablando de las mismas cosas, no nos vamos a acercar con el mismo lenguaje, con las mismas reflexiones, pero sí hay que hacerlo, ¿sí? Sí es importante hacerlo. Sí, yo escuchaba también justamente un debate que hubo, me parece que hace como 2 años, acerca de si enseñar o no sexualidad en el colegio. Y uno de los participantes en ese debate decía algo que me hizo mucho sentido y era, pero enseñamos matemáticas a todas las edades, no vamos a llegar a kinder o a transición diciendo, bueno, la trigonometría es 2 puntos, lo mismo con la sexualidad, ¿no? No vamos a llegar hablando de preservativos o de prevención del embarazo a niños y niñas que están reconociendo hasta ahora las partes de su cuerpo, pero sí podemos hablar sobre las partes de su cuerpo, ¿no? Y es como que hizo la comparación y me pareció muy pertinente frente a estas discusiones. Y
Ahora en lo que decían, iba para Dani, para ver si tú trabajas más con esos chicos y chicas y también con las familias, ¿no? Si hay elementos de pronto de lo que decías, porque María pone el tema adulto, también lo puso Aleja, como los adultos, como hablamos de esto. Cuéntanos un poquitico tu experiencia. Yo siento que sale mucho del miedo, ¿sí? Como que nuestra experiencia como de hace muchos años, de cómo nos enseñaron a nosotros o nos educaron en la sexualidad, es muy distinta a la que hoy existe aquí y la que se hace aquí en el Juan Ramón, pero y lo que también hacen las familias en casa. Entonces creo que a veces también parte un poco del miedo de no saber cómo hacerlo o no querer que esa misma educación que uno recibió no sea la misma que uno le esté dando a los hijos. Entonces eso creo que es una de las razones por las cuales puede que sea un poco difícil tratar con niños y niñas de estas edades, de primera infancia. Y lo otro, un poco lo que yo he podido observar, tanto con las familias como con mis estudiantes, es como un ejercicio también de, pues es una cuestión del cuidado, ¿no? Como que se parte mucho de ahí, que lo que se busca en esta educación es que sea desde el cuidado, y pues desde el cuidado se parte también como de poder acompañar estos procesos de la mejor forma posible. Y pues ese acompañamiento sí o sí necesita de un adulto que esté dispuesto a hacerlo, porque yo recuerdo muy bien en una de las conversaciones que tuvimos creo que fue al principio de este año, ¿sí? De cómo es que tenemos que estar los adultos para poder tener estas conversaciones y realmente tener la disposición de hacerlo, incluso con miedo, pero hacerlo. Y creo que ese es el lugar también que cumplimos nosotras, las maestras que estamos con ellos todo el día, pero también los papás que están con ellos en casa, de que si hay alguna cosa que suceda acá en el colegio, porque si es normal esa curiosidad de los niños, de preguntarse de por qué tu cuerpo es distinto al mío, pues también de que ellos estén dispuestos a escuchar lo que sucede en el colegio, sin también como, pues, angustiarse, porque igual hace parte también del mismo proceso de crecimiento de los niños, que igual aquí afortunadamente pues tienen adultos que los acompañan, y que estamos también como en el proceso de pues como enseñarles también cómo es que realmente uno convive con esos otros, y pues también como con el mayor cuidado del mundo pues nosotros lo hacemos. Y uno también puede ver como en los descansos como el cuerpo también es un lugar que para los niños y las niñas es muy importante, porque de alguna u otra manera es también ese lugar de convivencia, ¿no? Entonces los juegos, también incluso cómo ellos se expresan emocionalmente, entonces que empieza el que está llorando y como que se preocupan porque está llorando y tal la cosa. Entonces pues es un ejercicio también en el que para ellos el cuerpo es muy importante, porque pues es el lugar también con el que conocen el mundo, ¿no? Como empiezan a darse cuenta que no me puedo miquear por allá porque pues en efecto me puedo caer y me puedo golpear. O la típica es no puedo meter el dedo en el tomacorriente porque seguramente me va a pasar algo. Sí. Lo han mencionado las tres y me gustaría, y ahora Dani como que le da un poquitico más de profundidad a eso. A mí particularmente me parece el reconocer nuestro cuerpo, el estar en nuestro cuerpo es un lugar que es muy importante. Estamos en un mundo que está muy en las ideas, ¿no? Y la mente es como lo que nos llena como seres, pero pues el cuerpo está antes. Antes estamos en un cuerpo. ¿Cómo eso en las infancias puede ser un vehículo para... ¿no? Aleja decía ahora cosas que me parecen tan lindas, ¿no? Una mantica, entonces eso es la sensación del cuerpo, ¿no? Es utilizar el cuerpo realmente como un vehículo de aprendizaje. ¿Y cómo ven ustedes que puede llegar en los estudiantes más pequeños el cuerpo como un vehículo para poder, sí, educar en sexualidad? ¿Sí? Es que yo creo que no podría no ser, o sea, es decir, creo que es un proceso que se da natural, ¿sí? No podría pensarme en un niño sin experimentar y vivir su cuerpo, independientemente del cuerpo con el que nazca, ¿no? Entonces sí, creo que en educar en
cuando educamos en sexualidad y teniendo en cuenta pues esta perspectiva amplia que ya hemos mencionado, inevitablemente se encuentran con el cuerpo, incluso entren o no al colegio, ¿sí? Porque desde entrada todas las experiencias que se van registrando primero en el cuerpo. Así como al revés, ¿no? También toda experiencia psíquica se refleja también a partir del cuerpo, ¿sí? Incluso con los niños de pronto que tienen que enfrentarse a un reto, ¿no? Hacer algo novedoso, presentar algo que sea importante para ellos y ellas, pues es normal que sienta, por ejemplo, dolor de estómago, ¿sí? Que tengo náuseas, todo eso es, el cuerpo siempre está ahí, ¿sí? Como que me parece muy difícil imaginármelo sin, ¿sí? Como imaginarme la educación sin ese elemento que nos hace, pues, existir, ¿no? En este lugar. Yo creo que parte de un lugar que es muy importante con las infancias es de lo concreto, ¿sí? A estas edades es muy importante lo concreto, lo que se puede tocar, lo que es tangible. Y por eso el cuerpo es tan importante para ellos, porque pues o sea, es lo que se pueden tocar, es lo que tienen a la vista, es lo que pueden ver, y hace que pues sea un lugar literal privilegiado para que ellos puedan aprender, ¿no? Una de las cosas más bonitas que uno puede ver en todo el proceso eh, de educación es cómo ellos van transformando sus maneras en las que se van dibujando a ellos y cómo se van persiguiendo a ellos mismos. Entonces es muy distinto el autorretrato de la primera semana de kinder al último autorretrato de el mismo curso en kinder, porque entonces ya se ponen las cejas, ay, se descubrieron las pestañas, y eso hace que pues poco a poco también se van dando cuenta de cómo es su cuerpo, y lo mismo pasa en transición. Entonces los niños poco a poco también van reconociendo ese cuerpo y asimismo van reconociendo el cuerpo del otro, ¿no? Entonces por eso es tan vital, pienso yo, como de que sea el cuerpo el lugar en donde nosotros podamos poder hacer el ejercicio de esta educación en sexualidad, porque pues también es lo que tienen cerca, con lo que están todo el tiempo, y pues al final también es con lo que conviven con los otros. Uy, creo que ahí Dani toca algo chévere que me hace pensar en lo siguiente, y es esa conciencia del propio cuerpo a partir del dibujo, ¿sí? Y ese es un proceso muy humano, ¿sí? Como que el bebé primero nace con unas sensaciones, pero la conciencia del propio cuerpo es algo que viene más adelante y que se va construyendo más adelante, ¿sí? Al principio el bebé imagina que es más o menos lo mismo que la mamá, ¿sí? O que su cuidador primario, ¿no? Como ese proceso de primero compartir un cuerpo, ¿no? Y desde ahí, ¿no? La sexualidad, ¿no? Compartimos, somos uno, y nos separamos, eso es gigante, ¿sí? Y empezar a entenderlo, pues qué bonito como lo reflejan también con los dibujos, eso es un proceso de aprendizaje importante. Y ahí meto también el tema de los límites, ¿no? Cómo empezamos a entender los límites tanto de mi cuerpo, lo que me permito, como con el otro. Es como ese mismo ejercicio que va complementando el entendimiento de que soy un ser diferente a mi mamá, ¿sí? Soy distinto, ¿sí? Me separé, hago todo ese ejercicio y luego lo pongo en juego con muchas más personas que voy conociendo en la vida. Creo que es una constante interesante, es lo que me hizo pensar Dani. Sí, yo con eso que estaba diciendo Aleja, estaba pensando pues que, bueno, claro, la conciencia sobre el cuerpo se va desarrollando, pero con esto que decías, Dani, de que pues van aprendiendo, por ejemplo, a que no pueden escalarse a todos los árboles, que hay actividades. El cuerpo en sí es una limitación, ¿no? O sea, nuestro cuerpo pues llega hasta acá, ¿no? Y también está ya el cuerpo de la otra persona. Entonces, por ejemplo, algo que es muy importante pues en la educación en sexualidad en las infancias es pues justamente todo este tema de los límites, del respeto al cuerpo de la otra persona, del respeto por mi cuerpo, sí, como aprendo a decir en estos primeros años que esto es una cosa que sí es bien fundamental, porque me voy a echar un poquito para atrás, pero como con este tema de por qué es tan difícil hablar de la sexualidad en la infancia, también culturalmente, particularmente en Colombia, tenemos muy normalizada una práctica
que no contribuye realmente a que los niños y niñas aprendan a poner límites. Y es cuando, sí, obligamos no sé cómo decirlo, empujamos de más, sí, pero no, bueno, sí, obligamos a los niños a, por ejemplo, a saludar a la tía de beso que no quiere saludar de beso, ¿sí? Pero ¿cómo le vas a hacer eso a tu tía? Ella se va a sentir muy mal, ¿sí? Piensa en cómo ella se va a sentir. Ese ejercicio es un aprendizaje es algo que hemos normalizado culturalmente, ¿sí? Porque pues somos una cultura que valora mucho el contacto físico, la cercanía, ¿sí? Como que viene también de ahí, pero cuando reproducimos esto con los niños y niñas, no les estamos enseñando a respetar sus propios límites, porque si el niño o la niña dice como no quiero saludar a mi tío, a mi tía, al amigo, a mi abuelo, mi abuela de esta manera, eso es importante poder respetar, ¿sí? Porque como estaban diciendo, pues el cuerpo se manifiesta también nuestras emociones, ¿sí? Si yo, por ejemplo, abrazar a un niño y un niño se queda así, pues es posible como que no esté como muy cómodo con eso. Por eso el consentimiento, digamos, es una cosa que necesitamos empezar a practicar desde la infancia, que es que preguntar, como, ¿te puedo abrazar? ¿Te sientes cómodo con saludar de esta manera a tu tío, a tu tía, bueno, a la persona que sea? Puede que sí o puede que no, no necesariamente es por la relación que tiene con esa persona, sino también puede ser porque ese día se siente indispuesto, indispuesta, ¿sí? Prefiero saludarla así, eso es igual de válido, ¿sí? Y entonces ahí también volvemos como al tema de los adultos, de cómo también nosotros aprendemos a tolerar la frustración de que ese niño, esa niña, que puede ser incluso de mi familia, ¿sí? No me salude pues de la forma en la que pues yo quisiera que me saludara, ¿sí? Y pues digamos de la mano de esta idea, pues eso es algo muy importante pues en relación al cuerpo que se enseña pues y con respecto a la sexualidad en la infancia, y es pues los límites. Y por otro lado también pues me parece algo que es fundamental, y vuelvo sobre el mismo tema, y es aprender a nombrar las partes del cuerpo por su nombre real, ¿sí? Digamos que justamente este cuerpo es mío, este cuerpo me pertenece, ¿sí? ¿Por qué no llamamos a los genitales por su nombre? ¿Sí? De ahí, esa es una realmente de las grandes expresiones que tiene el tabú sobre la sexualidad, incluso hoy en día. La dificultad que tenemos, esto lo estaba hablando con los chicos y chicas de noveno el otro día, como pues porque pensaban que la sexualidad seguía siendo un tabú y porque era importante llamar a las cosas por su nombre. Entonces pues, me decían como, pues porque así se llaman, ¿no? O sea, y es como, claro, o sea, tú a tu brazo no le dices espagueti, es que me golpeé el espagueti, ¿no? O sea, uno puede decir, pues me golpeé el brazo, ¿cierto? Y no tenemos ningún problema al respecto. Dos, pues porque eso implica y nos permite conectarnos con esas partes de nuestro cuerpo, reconocerlos, cuidarlos, ¿sí? Nombrarlos hace parte de ese ejercicio. Y bueno, pues porque hace parte pues de nuestra integridad, o sea, nuestros genitales no son algo que está por allá escindido, ¿sí? Como separado de nuestro cuerpo que utilizamos solamente algunas veces, sino que pues en general lo solemos utilizar, no siempre para cosas sexuales, ¿sí? O sea, pues para orinar, o sea, funciones como pues básicas de nuestro cuerpo. Entonces, sí es muy importante que aprendamos a llamar a las cosas por su nombre, o sea, la vulva es la vulva, ¿sí? Que la niña puede decir, me pegué en la vulva, ¿sí? Que los niños pueden decir, me pegué en el pene, en los testículos, ¿sí? No en el pajarito, en el pipí, ¿sí? Como que muchas veces tenemos muchos eufemismos como para hablar de estas cosas, que muchas veces también dificultan la comunicación, ¿sí? Eso también lo decían los chicos y chicas de noveno, y es como, pues es que sería difícil comunicarse, ¿no? Como, o sea, si uno va, no sé, a una cita médica y no es capaz de decir que le duele la vulva, ¿sí? O la vagina, o que se golpeó el pene, ¿sí? Y empieza a decir, no, es que me golpeé el amigo, ¿sí? ahí abajo, ¿sí? Que no crean, yo creo que eso pasa por el miedo que tenemos a utilizar las palabras correctas, ¿sí? Pues eso que hace, pues dilatar un montón el proceso para entender pues cuál es el amigo, dónde es ahí, qué fue lo que realmente pasó, ¿sí?
Entonces, pues bueno, pues es así, también creo que es algo que es una cosa que es fundamental aprender en la infancia. Yo escuchándolas veo cosas que me parecen como muy poderosas, que no creo que alcancemos a desarrollar en este podcast, pero de lo cambiante de la sexualidad, ¿no? Ya como que se toca como, espérese que esto no es que uno es, sino está haciendo y va transformando muchas cosas, y de los elementos culturales, ¿no? De cómo la cultura posibilita o no que esta educación en sexualidad realmente genere se interioricen los elementos esenciales para tener pues sí, lo hablan ustedes, como plenitud en ese disfrute de mi propio cuerpo, de mi cuerpo con otros o no, pero ese ejercicio me parece que es muy interesante y que deja muchas preguntas hacia los oyentes de, bueno, culturalmente, ¿qué tenemos, no? ¿Cuáles son los elementos de la cultura que hace que esto sea más difícil, desde cosas que parecían sencillas, como el nombre, decir pipí o pene, pero que ya empieza a mostrar un lugar que no es, y que sí, digamos, si uno hace una conciencia y uno se lo propone, pues son cosas fáciles de transformar, ¿sí? Culturalmente de pronto muy difícil, pero en la práctica, ¿no? En la crianza creo que son lugares que sí vale la pena como hacer ese ejercicio con seriedad. Lo nombraron ahorita, pero me gustaría un poquitico más que se pueden ayudar a tener un poquito más de elementos en eso. ¿Qué hacemos en el liceo para que se reconozcan y se cuiden, ¿no? Hablando ya del reconocimiento de sí mismos, y se cuiden, que es el otro elemento que puso ahora Dani y que es como pues esencial en esto. Cada uno lo que vea que se hace. Pues digamos que en la práctica una de las cosas que más hacemos es tener las conversaciones en el círculo, que el círculo, como ya les contamos a los papás cuando vienen un poco a conocer qué es lo que se hace en el preescolar, pues el círculo para nosotros es un lugar muy importante porque es el espacio en el que podemos conversar, en el que podemos hablar con los niños, en el que cada uno tiene la palabra y tiene su lugar y su momento para hablar, y es también el espacio oportuno para poder tener conversaciones importantes sobre cómo uno juega con los amigos, qué juegos están permitidos y cuáles no, incluso estas normas sociales tan básicas como no se pega, no se muerde, ¿sí? Que de vez en cuando se les olvidan. El círculo para nosotras es muy importante porque pues al final es el espacio también en donde ellos ponen su voz de qué cosas les han pasado, cómo las han resuelto, y también nosotras lo que buscamos es que sea un espacio seguro para que también puedan compartir esas sensaciones, emociones que pueden ser que salieron de algo que sucedió justo hoy en el descanso y toca hablarlo porque esto no puede volver a pasar, o porque me ha llamado la atención a mí o le ha llamado la atención a cualquier maestra, y uno dice, bueno, tal vez lo mejor sea sentarse a hablar con ellos, como preguntar por qué pasó, por qué está pasando. Entonces es como el ejercicio puntual, y ya de otras cosas que se hacen más como en lo tangible, sobre todo como todo lo que tiene que ver con el autorretrato. Los profes, yo sé que de educación física hacen un ejercicio súper bonito en las canchas de básquet, que se pueden pintar con tiza, y que hacen como ¿cómo se llama eso? La silueta de los niños, y luego los visten, entonces le ponen la camisa, la pantaloneta, y es como el ejercicio de, así de grande estoy, eso es mi cabeza, mis brazos, mis piernas, mis pies, el cuello, bueno, y todo, y los visten. El ejercicio que nosotras todo el tiempo hacemos también a la hora de que como ellos constantemente se están dibujando, porque muchas de las cosas que nosotros hacemos en lo gráfico, pues es guardar las experiencias que tienen aquí en el colegio, pues muchas veces esas experiencias van desde el yo hacia afuera, entonces pues se tienen que dibujar un montón. Entonces pues claro, es ir reconociéndose poco a poco cómo es ese cuerpo y también cómo ese cuerpo se relaciona con los otros, y los límites para nosotros es muy importante. Nosotros hablamos con ellos mucho de los límites físicos del colegio. El preescolar tiene una zona fija que está delimitada por unos lacitos, y que ellos tienen cuando estamos en las horas de los juegos, como hay unos límites establecidos de que estamos en la zona del barquito o en la zona del globito, y cómo luego esos límites se van llevando también a los límites del juego con el otro, de
de no empujas, ya no muerdes, o pues también como del baño, ¿no? Que el baño es un lugar privado, que hay que tener cuidado, que por eso es que uno cierra la puerta. Y sí, básicamente es un poco a raíz como de ese lugar, de esa palabra del límite, que poco a poco nos vamos acercando pues a todo esto pues de la educación en sexualidad y pues también en el día a día, como lo hacemos nosotras las maestras en el preescolar. Agregaría que pues detrás de todo esto, pues nos entrenamos también en eso, ¿no? Hay espacios para los y las docentes para pensarse sobre esto que estamos hablando hoy, espacios en donde también se establece un ambiente de confianza en el que cada uno también puede hablar acerca de lo que le incomoda al atender, digamos, situaciones de este estilo. Se habla acerca de las creencias, de la historia de cada uno y desde esa reflexión pues también cada vez más nos vamos habilitando para acompañar los procesos del otro. Si no nos miramos a nosotros y nosotras mismas, pues va a ser muy difícil poder acompañar con tranquilidad los procesos de los demás y esos espacios pues están presentes en el liceo y son constantes. Dentro de eso también es muy importante ese entrenamiento que pues hemos venido haciendo en la escucha, con la intención no de solucionar rápidamente, porque a veces sí nos afanamos en querer resolver y en querer decir que está bien y que está mal, sino pues de permitir, de habilitar la palabra para los chicos y chicas y de entrenarnos en cómo todo esto que hemos vivido en otros espacios, pues lo podemos también traer a los salones, a las clases y a los diferentes espacios, cómo armar un entorno de confianza, cómo ayudar a habilitar la palabra. Creo que pues también hace parte de lo que se hace en el liceo. Sí, yo quisiera contar una historia para unir un poco lo que ambas pues acaban de decir, que bueno, fue en un taller del año pasado con las maestras del preescolar, que fue muy bonito porque entonces pues en el espacio contaron que recientemente habían ido a la biblioteca con los niños y niñas, ¿sí? Y entonces en la exploración creo que de la biblioteca pues unos niños habían encontrado un libro sobre sexualidad infantil, como las partes del cuerpo, pues niños y niñas desnudos, dibujados, y pues como un libro como pues educativo pero pues ilustrado. Y pues fue la verdad como muy maravilloso porque entonces lo que contaron las maestras fue que se sintieron capaces de abordar esa situación, ¿sí? Cuando los niños y niñas preguntaron como, ¿y qué es esto? ¿Y esto otro? ¿Y por qué están desnudos? Y como que, sí, como todo un montón de preguntas muy desde pues, su genuina curiosidad, pues ellas se sintieron capaces de poder atender esa situación, de poder decir como, bueno, esto es esto, estas son las partes del cuerpo, no sé qué, de acompañar también emocionalmente pues a los niños y niñas pues en ese momento como viendo el libro pues que pues, les producen muchas cosas, ¿sí? Desde, nuevamente, la incomodidad, como la incertidumbre, la extrañeza, pero también la curiosidad, como, qué interesante esto, ¿sí? Y que todas, en mayor o menor medida, pero que todas hubieran sido capaces de acompañar ese momento, a mí me pareció absolutamente maravilloso. Y con eso también quisiera decir algo que es bien fundamental, digamos, de este acompañamiento, y es pues el acompañamiento emocional, ¿no? Algo que yo pues valoro mucho del liceo es que pues valoramos las emociones, valoramos las emociones de los y las estudiantes y de las personas que estamos presentes en este espacio. Y la posibilidad de hablar de eso pues es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque las emociones son pues también un lenguaje de comunicación, o sea, nos hablan de nosotros, nosotras mismas, del mundo exterior, de lo que está sucediendo, ¿sí? Y eso, la posibilidad de sentarnos a escuchar, a validar esas emociones, esa diversidad de emociones, esa diversidad de experiencia que solamente produjo un libro. Incluso las propias, ¿sí? Las propias de las maestras, poder validar sus emociones, porque un poco lo que decía Aleja, como desde el reconocimiento de tal vez esto no me es tan fácil, pero yo me estoy enfrentando porque ya entendí que de verdad esto es importante. No, pues me parece
fantástico, la verdad o sea, ese día yo fui muy feliz. Fui muy feliz y fui muy feliz pues en general por la comunidad, o sea, como porque entonces veo que pues se ha creado una cultura institucional en donde podemos hablar de estas cosas, no le hacemos el quite, nos enfrentamos a lo incómodo, porque pues sí, eso también hace parte de la sexualidad y pues sí, tal vez hay cosas que nos van a incomodar, pero para tener espacios sanos, relaciones amables, convivir con la diversidad, ¿sí? Valorar la diversidad también implica pues enfrentarnos al reto de aceptar nuestra incomodidad y ponerla de manifiesto, pues porque tenemos gustos distintos, pareceres distintos, ¿sí? Y eso, ¿qué nos implica? Pues aceptar que a veces vamos a pasar por momentos de incomodidad, pero que valen la pena para poder resolver lo que sea que pues haya sucedido y que haya generado eso. Te me adelantaste en la pregunta que tenía, sí, y no sé si Aleja o Dani quisieran aportar algo más a eso, que es el papel de las emociones, ¿no? Cómo las emociones en la educación en sexualidad, y quisiera también resaltar algo de lo que ustedes están diciendo, que es que me pareció muy bello, que es si hay una manera de conversar sobre sexualidad con las diferentes edades, pero los niños tienen mucho que decir y son totalmente validados en su palabra para hablar de su vivencia en su sexualidad. Es decir, como los niños no son, esos son niños, no. En ese momento es la vida de él y eso tiene un valor, y es algo que no solamente pasa, digamos, en esto que estamos hablando, sino en general en el liceo, la idea del reconocimiento de la intimidad y de ese individuo que está siendo una persona y de la cual no es toda la validez a ese niño en su infancia, en lo que está pasando, en lo que está viviendo. Y entonces no sé si Dani o Aleja alguna cosa más sobre las emociones, cómo entran a jugar acá. Mari lo puso no solamente los niños, sino las emociones adultas, que también Aleja lo había puesto, que es muy interesante también, ¿no? Poner este tema. Pues con respecto a las emociones, al final es un ejercicio que sí sucede mucho con ellos, de poder verbalizarlas cuando suceden cosas que alteran también ese mundo emocional. Entonces, cuando están tristes, cuando están enojados, como del poder también hablar con ellos de por qué llegó esa emoción, por qué te hizo sentir lo que te hizo sentir, lo que haya causado o el acontecimiento, y el poder nombrarlas, porque creo que al final también el hecho de poder nombrarlos pues les permite a ellos también empezar a reconocer en qué momentos es que se detona esa emoción, ¿no? Entonces es un ejercicio también muy del uno a uno, porque al final muchas veces esos momentos en los que existe esa emoción que se mueve muy intensamente en su ser, pues requiere de ese acompañamiento del adulto muy presente y que hay que pues ayudarle o incluso nosotros como mostrarle las palabras también para poder nombrar esa emoción, ¿no? Entonces es como ese por ese lado. Y otra cosa que también intentamos hacer mucho con los niños es que muchas veces incluso lo verbal no alcanza a cubrir todo lo que uno quiere decir, y que también hay un lenguaje corporal que también habla incluso más que lo verbal. Entonces yo me acuerdo en muchas ocasiones tener que hacer como ejercicios con ellos de, ay, ¿cómo es esta cara? O ¿cómo es esta cara? Y como que ellos puedan reconocer que a una cara o ciertas facciones está pues ligada a una emoción, y que eso también es incluso poner un límite o decirles como, oye, es que ya no, estoy cansado, es como ya, o sea, no solamente mi voz te está diciendo para, sino mi cara también de como ya, por favor, estoy cansado de que me molestes, que no sé qué. Entonces también es un ejercicio con ellos de que incluso también el cuerpo habla, y que no solamente la voz también puede poner el límite, sino también los gestos tienen mucho valor en este lugar de expresar sus emociones. Y qué lindo ese ejercicio que hacen de ayudarles también a traducir qué es lo que sienten, qué es lo que viven, qué es lo que les pasa, ¿no? A veces ese acompañamiento de la maestra también de decir, uy, veo que estás así, ¿será que estás triste? Y eso les ayuda en serio a ubicar y a organizarse y a conocerse,
pues con el acompañamiento del adulto, ¿no? Que es el que pues necesitan constantemente. Y que poco a poco van dejando de necesitar, natural y afortunadamente también. Qué bello eso. Y bueno, otra cosa creo que es una perspectiva que quiero agregar aquí es, a veces yo escucho personas diciendo, ay, quisiera ser niño otra vez y no tener ningún problema. Y es como, no, los niños tienen problemas, ¿sí? Y los niños también sufren y los niños no están felices todo el tiempo, aunque les encante jugar, ¿sí? Los niños también tienen curiosidades, preocupaciones, ¿no? Y uno de pronto a veces ve como, ay, se preocupó porque perdió el termo. No, terrible, ¿sí? Por lo que significa para su propia experiencia. Y es, digamos, ligado a toda esta conversación es, así como los niños y las niñas tienen un montón de emociones y otras que no son agradables, pues también son seres con sexualidad, ¿sí? Seres sexuados, ¿sí? Así mismo, ¿no? Como que son experiencias humanas que están desde el inicio. Eso quería agregar. Y yo quisiera decir una cosita más, aunque a mí no me preguntaron, pero... Tú empezaste la conversación. Yo empecé la conversación, pero quiero decir otra cosita. Que creo que es un punto importante y es la validación no implica que no se les diga que lo que hicieron estuvo mal. O sea, la validación emocional no riñe como con... O sea, validar emocionalmente no es decir que todo estuvo bien, que todo lo que pasó lo hiciste bien, que, ay, no pasó nada. No. O sea, porque justamente, pues bueno, la vida desde sus inicios, pues nos representaba problemas de muy distintas índoles, que en cada momento de la vida, pues eso se vive de una forma distinta. Pero pues sí es importante reconocer que validar emocionalmente no es decirle sí a todo. O sea, uno puede decir como, bueno, cuéntame qué fue lo que sucedió como con este problema, no pasó esto, no sé qué, bueno, y cómo te sentiste y qué te llevó a hacer eso, bueno, esto y esto y esto, bueno, pero tú te das cuenta de lo que sintió la otra persona, ¿sí? Entiendes que esto no puede volver a suceder, es importante que respetes, que entiendas que cada persona tiene una forma de, no sé, sentir distinta, no sé, estoy pensando en mil y un escenarios como que se me ocurren, pero creo que eso también hace parte del acompañamiento emocional, ¿no? No es, o sea, se puede validar, pero la emoción, no la acción, exactamente, sí. Eso me parece que igual es importante. Un gran ejemplo es cuando un niño muerde. Y muerde porque se enoja y porque está cansado que el amigo lo está persiguiendo y que ya le dijo que ya no quiero jugar contigo, o que ya me cansé y quiero jugar otra cosa, y no lo escuchan y pues llega el mordisco y el otro con los dientes aquí marcados y pues sí, eso pasa, pero entonces uno hace ese acompañamiento como dice María y es un ejercicio de, claro, entiendo que te hayas enojado, sí, tenemos rabia, es normal, pero uno no responde de esa manera, uno nunca responde con violencia y es como el poder, sí, nombrar la emoción, pero que la acción es la que no corresponde a lo que nosotros también intentamos hacer, como que siempre queremos solucionar todo, es más hablando, ¿no? Pues a los golpes, que es un poco que a veces como a los niños eso se les desdibuja, pero pues porque al final están en ese mismo proceso de aprender a convivir con el otro. Y aprender a comunicar, ¿no? Que eso es todo un aprendizaje, ¿no? Como que el cuerpo es lo primero que va a reaccionar y ahí está el adulto haciendo de prefrontal, siempre digo lo mismo, ¿sí? De esa partecita del cerebro que se está desarrollando apenas, el adulto cumple esa función, aprende a parar y a comunicar y tendrá que seguirle recordando hasta que vaya madurando, ¿sí? Mientras va madurando. Chévere. Y Ana, Aleja empezó, la primera intervención de Aleja hablaba de la vida, ¿no? De la vida misma, de estar acá desde que naces. Ustedes hablan de las emociones, hablan de los vínculos, hablan del cuidado, es decir, hay mucho tema por explorar cuando hablamos de la educación en sexualidad, ¿sí? Este era un primer momento como para aproximarnos a la educación en sexualidad en las infancias y de cosas concretas, pero por supuesto acá hay tela para cortar para muchos otros episodios. Quisiera preguntarles lo último, si hay algo que ustedes digan, esta idea que no se vaya aquí, si hay algo que quisieran compartir o
si creen que, digamos, frente a la conversación están los elementos más importantes. O sea, una idea para poner y seguir conversando, o una idea de lo que es. De lo conversado, que digan como esto de pronto que no se vaya esta charla sin esa idea, ¿sí? Yo se las mandé así de repente, ¿sí? No nos vamos a poder quedar mucho pensando, pero era como un poquito si había algo que quedó ahí, ¿sí? A mí me quedó en profundidad, y creo que lo expuse ahora, la idea de hay mucha tela para cortar acá, hay muchas cosas que sería interesante seguir conversando. Yo creo que es la idea de ver a los niños y niñas como seres humanos sujetos de derechos, y más a profundidad como seres humanos que sufren, que se preocupan, que lloran, que se excitan, que sienten placer, que sienten curiosidad y que por supuesto que experimentan la sexualidad. Es eso. Yo creo que una de las cosas que también es muy importante y es que nosotros como adultos que acompañamos tenemos que estar dispuestos a escuchar y a incluso hacerlo con miedo, porque creo que al final uno podría decir que esas son las mejores conversaciones que uno puede tener con los niños, como así esté con miedo y con mucha incomodidad, pero creo que también ese es el lugar que nosotros le damos, pues sí, como de poder afrontar esa incomodidad frente a este tema y de que somos estos adultos que también tenemos esa responsabilidad de cuidado y de protección frente a los chiquitos y a las chiquitas. Yo diría que ya surgió en la conversación, pero pues que revisarse a uno mismo, una misma, es una cosa muy importante. Sí, yo eso, pues digamos de cara a la relación con los hijos, las hijas, no necesariamente los hijos o las hijas, los niños o niñas que hacen parte de nuestra vida, ¿sí? Y que sí, este nos parece un tema como importante de poder conversarlo, que yo invito, animo honestamente a que sí se haga, porque de verdad veo muchos mayores beneficios en hacerlo que en dejar de hacerlo, ¿sí? Y creo que eso también es muy importante. Que le den la mano a eso, a la inseguridad, al miedo, a la incomodidad, que si quieren, o sea, si necesitan información, pues que se atrevan a buscarla. Aquí hay una cosa que es muy importante y es de la mano de lo que Dani decía, y es sí hay que tener estas conversaciones, pero bajo unas condiciones. Primero hay que crear un ambiente de seguridad, ¿sí? No invalidar al niño porque sea curioso o curiosa frente a algo, ¿sí? Por su pregunta, porque puede ser genuina. Entonces, explorar de dónde viene esa curiosidad, de dónde sacó esa idea, también como para dimensionar un poquito, ¿sí? De dónde viene, porque a veces pues estas preguntas también nos pueden dejar un poco fuera de base, con miedo, como, ¿y esto de dónde salió? ¿Sí? Reconozcamos que pues eso, los niños y niñas viven en múltiples contextos también en donde pues reciben información de distintos lados, entonces pues es importante, digamos, también hacerle un seguimiento con tranquilidad a eso. También saber que no todas las preguntas se tienen que responder ya, eso es algo muy importante, ¿sí? Uno puede, nuevamente, poner una pausa, poder decir como, mira, tal vez no me parece como pertinente que a los 4 años explicarte pues cómo se hacen los bebés, ¿sí? Por más de que tu pregunta sea muy válida, como entiendo que tengas esa curiosidad, pero bueno, ahorita no te voy a responder esa pregunta, no creo que sea necesario que sepas esto a tu edad. Ah, pero ¿por qué? No, pues porque no me parece pertinente, ¿sí? Crear ese vínculo de confianza, pero esta forma de reaccionar es muy importante porque lo que sí buscamos, digamos, es justamente que no se cierren estas conversaciones, que los niños y niñas no entiendan, o más bien entiendan que estas son cosas de las que no se pueden hablar, que está mal hablar de estas cosas, que mejor no pregunto, ¿sí? No, todo lo contrario, ¿sí? Depende de cómo será nuestra comunicación y nuestras respuestas a sus preguntas, pues vamos a abrir o vamos a cerrar esa posibilidad de que confíen, que es bien importante, en pues, las personas adultas que les acompañamos para resolver estas dudas que son pues, absolutamente legítimas y que a veces, bueno, pues sí necesitan ser acompañadas. Que algo sea normal para la edad no significa que haya que no acompañar. Es decir, aunque sea normal para la edad, igual tenemos que acompañar ese ejercicio, ¿sí? Creo que pues,
lo que diría. Incluso si una pregunta nos agarra fuera de base, Vale se la vale pena. decir, "Ah, me sorprende tu pregunta, me voy a quedar pensando y lo hablamos después, ¿no? Es Sí. reconocer también la emoción Sí, propia. sí, total. Total. Y ponen algo que como que también me parece muy interesante, que es pues reconocernos, ¿no? O sea, es el reconocimiento del niño, parte por esa idea de reconocernos en eso tan genuino que acabas de exponer tú, Aleja, como, espérate que estoy sorprendido, ¿sí? Y los adultos nos sorprendemos de las preguntas de los niños, ¿sí? Bueno, Mari, Dani, Aleja, qué rica conversación. Como vemos, hay muchos temas, entonces, si esta conversación te hizo pensar, compártela, escúchanos en YouTube, en Spotify. Y si eres parte de alguna comunidad educativa o estás inquieto o inquieta por esta idea de educar o de acompañar la formación de tus hijos e hijas, pues pregúntate qué hacemos cuando educamos.